Estamos de vuelta, doy la bienvenida aquí con nosotros en el estudio al director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza. Vamos a platicar de los récords que alcanza la inversión extranjera directa. Director, muy buenos días, bienvenido como cada semana. Muy buenos días, Nidia. Pues un gusto acompañarte como todas las semanas. Vamos a platicar de la inversión extranjera directa. Me gustaría primero pues que nos explicara a qué se refiere este término. Claro que sí. Bueno, pues la inversión extranjera directa se refiere a todas estas inversiones que llegan de fuera del país, es decir, de otros países, y que invierten en México, ya sea con procesos productivos o ampliando capacidad o en diferentes rubros en operaciones aquí en México. Entonces, la llegada de estas inversiones a México de diferentes partes del mundo se considera como la inversión extranjera directa. Y la Secretaría de Economía publica cada trimestre el comportamiento de la llegada de estas inversiones. Hay que tener en cuenta que hay llegadas y también hay salidas. Hay veces que las empresas cierran y mueven sus operaciones o sus inversiones a otros países. Pero como hemos venido platicando, pues México de alguna manera está recibiendo un número muy importante de proyectos de inversión porque hay una reubicación global de proyectos productivos para acercarse a los mercados metas, que en este caso México tiene una ventaja competitiva al estar pues pegado a la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y pues por muchos otros factores, ¿no? Tenemos industrias ya muy bien consolidadas, tenemos costos competitivos para la logística, para mano de obra, tenemos mano de obra muy capacitada en algunos sectores en particular y pues es muy interesante ver este comportamiento que, como hemos venido platicando, la tendencia viene a la alta y sobre todo también el desempeño de Yucatán, que es muy favorable en la llegada de nuevos proyectos. Me gustaría que iniciemos primero hablando de nivel nacional. México, ¿cómo está en esto? Claro que sí, pues México sorprendentemente está rompiendo récords con la llegada de inversión. Traje por ahí una diapositiva para que la podamos revisar, donde vemos que en total, en lo que va del primer trimestre, de los 3 trimestres acumulados de enero a septiembre, han llegado al país 32.147 millones de dólares. Esto es un incremento. Estamos hablando en dólares. En dólares, correcto. Esto es un incremento del 29.5%, lo cual pues es un resultado muy interesante. Hay que tener en cuenta que los crecimientos que se han dado también es por operaciones muy grandes, en algunos casos en trimestres pasados, donde ha llegado una fuerte cantidad de inversión, pero también todo este reacomodo de nearshoring o reshoring de muchas empresas que están moviendo particularmente de Asia a México sus inversiones, pues nos da este resultado en las inversiones tan favorables en México, ¿no? Este 30% de incremento es respecto a qué periodo? Es enero-septiembre. Y lo que podemos también destacar aquí es que obviamente el principal inversionista es Estados Unidos, seguido por Canadá y España, digamos en grandes cantidades. Entonces, si quieren, ahora podemos pasar a ver cómo se ha estado comportando la llegada de estas inversiones ¿En Yucatán? En Yucatán, que también podemos ver un aumento considerable en el tercer trimestre de 100.5 millones de dólares, que en el año tenemos acumulado lo que son 515.6 millones de dólares, que es un nuevo récord para el Estado, porque en años anteriores pues, no había recibido esta cantidad. Particularmente para el tercer trimestre podemos ver una llegada muy importante que supera al 800% comparado al trimestre pasado. El siguiente, por favor. Y en el caso particular de Yucatán es muy interesante ver, digo, es un comportamiento general, como Estados Unidos, este es el comportamiento que tenemos desde que se lleva el registro, desde Estos 1999. son los países que tienen más inversión directa en Yucatán. En Yucatán. Y es muy parecido a lo que está en México en general, porque como en todo, nuestro principal socio económico es Estados Unidos. Vemos que en lo que va acumulado desde el registro para Yucatán, es casi ya 2.000 millones de dólares. O sea, Estados Unidos ha invertido 1.964 millones de dólares desde el registro de 1999, seguido por España con 534 millones de dólares y luego Alemania con 498 millones de dólares. Director, es un tema muy interesante porque quiere decir que la economía sigue girando, a pesar de todas las circunstancias que han pasado, pues la economía sigue girando. El país todavía sigue recibiendo inversiones, pero Yucatán también. Así es. Principalmente quisiera saber los sectores destacados.
Pues mira, las inversiones destacadas en el trimestre pasado vienen siendo principalmente en lo que viene siendo hotelería y servicios. Hubo proyectos que se anunciaron, inclusive por parte del gobernador, donde ya se ven reflejados la llegada de estos hoteles al Estado, pero también hay algunos procesos productivos. Y aquí lo importante es, volvemos al mismo tema, Yucatán puede recibir todavía mucho más inversión, hay interés por desarrollar y crecer, instalarse en el sureste, pero el problema que tenemos es que no hay dónde llegar o dónde captar esos procesos o esos proyectos de inversión, porque no tenemos bodegas, no tenemos los parques industriales que están limitados en cuanto a capacidad. Sí hay, pero muchos de ellos ya están llenos. Y tan pronto ya hay una bodega o una nave industrial, pues inmediatamente hay un interesado que la renta, y por eso necesitamos contar más de esta oferta para poder seguir recibiendo más proyectos industriales o de llegada de inversiones. Y es precisamente donde ya estamos trabajando en proyectos específicos, inclusive con empresarios locales que están ya viendo esta dinámica, esta oportunidad tan interesante que se está dando a nivel país, pero que en Yucatán tenemos mucho potencial para capitalizar, por lo que próximamente pues estaremos viendo y anunciando ya proyectos específicos de parques industriales para poder también ser parte de este crecimiento de la llegada de inversiones a México, pero en particular en Yucatán. Y pues por supuesto, y siempre lo decimos, esto abre las puertas a más empleos, a Así que es. las personas tengan la oportunidad de tener un mejor empleo. Y me comentaba fuera del aire que incluso tenemos cifras donde tenemos más ingenieros aquí. Sí, correcto. Bueno, parte de la razón por la cual está llegando la industria o las inversiones internacionales a México, aparte de los reacomodos geopolíticos, el incremento en costos de logística, etcétera, es porque en México contamos, en número uno, con una mano de obra muy competitiva, inclusive en algunos casos más competitiva que China o que otros países. Y adicionalmente estamos graduando un número muy importante de ingenieros o jóvenes con carreras técnicas o en sectores muy particulares, divididos en diferentes partes de la República, que se pueden integrar muy rápidamente a estos procesos productivos y también pues pueden aspirar a mejores prestaciones de salario y prestaciones de las empresas. Y es donde, como hemos platicado, bueno, el gobierno estatal en Yucatán está preparando y perfilando programas de capacitación, programas de entrenamiento, para que los jóvenes se puedan incorporar muy rápidamente a estas buenas y mejores ofertas de trabajo, pero también para que las empresas que están interesadas en llegar al Estado sepan que pueden contar con mano de obra calificada y que su arranque o su proceso de arranque pues va a ser muy ágil debido a estas ventajas y preparaciones que se están llevando a cabo en el Estado. Director, mencionábamos que los tres principales países que invierten pues son Estados Unidos, España y Alemania. Sin embargo, también hay otros países que están volteando a ver a la entidad. ¿Pudiera mencionarnos alguno? Sí, claro. Bueno, pues tenemos inversiones también que provienen en este tercer trimestre. Curiosamente, Argentina también figuró como el cuarto origen de las inversiones que llegaron al Estado. Pero como vemos hoy en el mundo hay muchos proyectos, inclusive que pueden estar llegando de China, pero que no son necesariamente capital chino, sino que es capital americano o que es capital canadiense o que es capital europeo. Y aquí es donde estamos trabajando ya de una manera muy global, pero va a depender mucho de dónde se contabiliza que llega esta inversión. Y como son empresas que tienen presencia en diferentes partes del mundo, pero que su matriz o que estratégicamente la inversión que se va a dar para ese proyecto viene a través de Estados Unidos, se considera como inversión americana. Entonces, en este sentido, por eso es que Estados Unidos destaca, pero también tenemos inversiones de Japón, inversiones de Alemania, inversiones de China, de varios países del mundo. Director, pues muchísimas gracias. Como cada semana, la verdad es que un tema interesante. Siempre nos gusta saber cómo está yendo la entidad y también el país en cuestiones económicas, pues porque esto nos incumbe a todos. Claro. Director, pues muchísimas gracias. Le vemos la siguiente semana. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Es el director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza. Vamos ahora del otro lado del estudio con Fátima.